Ahora vamos a explicar la derivada de la función compuesta o composición. La función compuesta es un tipo de función que se forma gracias a la ayuda de distintas funciones simples y conocidas que en conjunto generan la función. En definitiva, la composición de funciones es una operación o herramienta que va a facilitar el crear o construir funciones mucho más complejas. Antes de conocer cómo derivar este tipo de funciones, vamos a recordar cómo se construía la función compuesta, cómo se trabajaba con la operación composición. Recuerda que la simbología de la operación composición es un círculo entre las dos funciones simples que la van a formar. Recuerda que queremos construir una función más complicada formada por dos simples. Veamos un ejemplo. Observa la siguiente función que es bastante simple. Es una función polinómica de grado 2. La función polinómica de grado 2 tiene una variable x que vamos a sustituir por una caja. A esta la vamos a llamar la función base. En definitiva, va a ser como cocinar un plato combinado y la función base van a ser nuestros ingredientes principales. Todo plato combinado, además de los ingredientes o alimentos principales, siempre le acompaña una guarnición o una salsa. Dentro de la función compuesta, esta guarnición o salsa la vamos a llamar función secundaria. Entonces, la composición de G con F va a ser tener en cuenta la función base, es decir, los alimentos o ingredientes principales, y añadirle la función secundaria o guarnición o salsa a los ingredientes principales. De este modo hemos construido nuestro plato combinado, nuestra función compuesta de G y F. Simbólicamente observa cómo la vamos a representar. Es muy importante que observes cómo se escribe o simboliza la composición de G y F y cómo se lee, pues lo leeremos como G compuesto con F. Efectivamente, la lectura es contraria o opuesta a la escritura. Finalmente, expresaremos matemáticamente que G compuesto con F es igual a F evaluado en todo G de X, como te muestro con mi cursor, lo que es lo mismo, toda la función principal cambiando sus X y sustituyéndola por G de X o función secundaria. Insistamos en este punto, el simbólico y el cómo se lee. Por ejemplo, si f de x es x al cuadrado, una función cuadrática base, y g de x es el logaritmo neperiano de x, entonces la función compuesta de f y g, fíjate cómo se escribe. Se escribe g círculo f, como te muestro con mi cursor, sin embargo se lee función compuesta de f y g o función g compuesta con f. Exactamente al revés de cómo se escribe. Y se construirá matemáticamente, teniendo en cuenta que en este caso la función base va a ser g de x, es decir, el logaritmo de x, al que cambiarás la x por un cuadrado, y f de x será la función secundaria, que sustituirás por el cuadrado, quedando logaritmo de x al cuadrado. Y aplicando las propiedades de los logaritmos, en este caso particular, 2 por logaritmo de x. Fíjate bien que el hecho de escribir la composición en un sentido y leerlo en el sentido contrario hace que la función compuesta f y g y la función compuesta g y f no sean necesariamente lo mismo. Observa este caso. La función compuesta de g y f, o g compuesta con f, como te muestro con mi cursor, tendrá ahora como función principal f de x, es decir, x al cuadrado, y como función secundaria g de x, es decir, el logaritmo de x. Si x cuadrado al ser función principal lo cambio por un cuadrado con x y dentro del cuadrado instalo
el logaritmo de x como función secundaria, obtengo el logaritmo al cuadrado de x. Recuerda que el logaritmo al cuadrado de x no permite aplicar la propiedad de los logaritmos anteriores, es decir, que no es igual a 2 por el logaritmo de x. Repasa las propiedades de los logaritmos si tienes duda en este punto. En definitiva, podemos ver que en general g compuesto con f es distinto a f compuesto con g. O técnicamente diríamos que la operación composición no es conmutativa. Veamos ahora sí distintos ejemplos aclaratorios. Por ejemplo, f mayúscula de x es x al cuadrado menos 3x todo elevado a la 4. ¿Cuál será en este plato combinado mis ingredientes principales y mi salsa? Pues la base, función base, es x a la 4, con lo cual f lo vamos a expresar como un cuadrado elevado a 4. Y como función secundaria encontraremos g de x igual a x al cuadrado menos 3x. Será nuestra salsa. Entonces, escribiremos g de x como x cuadrado menos 3x, con lo cual g compuesto con f se iniciará escribiendo primero la función base con su cuadrado y instalando dentro del cuadrado la función secundaria g de x. Fíjate cómo se ha construido el ejemplo con los elementos f de x base y g de x función secundaria. Veamos otro ejemplo. F mayúscula de x es el logaritmo de x al cuadrado. Fíjate cómo se habló, la función base f de x será el logaritmo neperiano de x. Y lo vamos entonces a expresar como logaritmo neperiano sustituyendo la x por un cuadrado. La función secundaria será g de x igual a x al cuadrado. Entonces lo expresaremos como g igual a x al cuadrado. ¿Quién será entonces la composición de g con f? Escribir la función base f e instalar dentro del cuadrado la función secundaria g. Recuerda la similitud que hemos hecho con el plato combinado o función base y con la salsa que añades al final o función secundaria. La composición es el plato combinado listo para servir y comer. A modo de resumen, recuerda la similitud que hicimos con los platos combinados. La función base son los ingredientes principales del plato combinado, es el logaritmo. Y la salsa que le añades a estos ingredientes será la función secundaria, el x al cuadrado. Tu plato combinado es finalmente este logaritmo de x al cuadrado. Ahora observa cerca del Marqués del Hospital las dos funciones que te expreso. Trabájalas en tu libreta y encuentra las funciones bases y secundarias que te permitirán poder expresarlas como la composición de estas.